Seguimos hablando de la reforma de la Constitución. En este capítulo vamos a abordar las modificaciones que se vienen en el ámbito legislativo y ejecutivo. Por ejemplo, ¿se terminan las mayorías automáticas? ¿Qué va a pasar con el Senado? ¿Se elimina como tal? ¿Las reelecciones indefinidas? ¿Cómo van a ser con la nueva Constitución de la provincia? Todo esto y mucho más lo vamos a hablar con Lourdes Lodi, académica y directora del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, se viene la reforma de la Constitución de la provincia. Dentro de muy poquito vamos a tener elecciones y pareciera que la sociedad todavía no entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de modificar la Constitución de la provincia de Santa Fe. ¿Qué podemos decir para arrancar? Bueno, primero que era una deuda pendiente de la política santafesina y de la agenda pública santafesina reformar esa Constitución. Junto a Mendoza, la provincia de Santa Fe son las dos únicas que no han adaptado su texto constitucional a la reforma de la Constitución del 94, esto generando algunas cuestiones de controversia, como sea el tema de la autonomía municipal, que se planteó por la vía legislativa, como el tema del voto joven, que también terminó siendo tratado por la vía legislativa y finalmente por la vía judicial. Pero bueno, empezaban a haber estas pequeñas enmiendas con un riesgo, y era que termináramos modificando o desatendiendo a la Constitución provincial por la vía de los consensos actuales. Y acá a mí me parece interesante plantear una tensión que nosotros enseñamos en Derecho Constitucional, que es la tensión entre constitucionalismo y democracia. Quienes plantean esta tensión hablan también como que estamos atados de mano a vivir de acuerdo a un contrato social, a un pacto, que fue un acuerdo de personas cuya la mayoría ya están muertas y que lo decidieron para una realidad y un contexto propio de 63 años atrás. Entonces, ¿qué tan democrático es cuando la democracia supone el autogobierno, ¿no? Y es que el pueblo defina sus destinos, y cuando ese destino está atado de manos por la voluntad de personas que no conocen la realidad en la que estamos viviendo, estamos ante un problema. En ese sentido, bueno, celebro que finalmente avancemos hacia la reforma constitucional, y creo que el gran desafío, como vos planteabas, es que la reforma constitucional deje de ser un tema de la agenda político-partidaria, de gobierno o de los periodistas y de los medios, y pase a ser objeto de agenda pública y agenda ciudadana. ¿Por qué? Porque estaría buenísimo que haya algún tipo de incidencia, y que esa incidencia exceda lo meramente electoral, la elección de convencionales del 13 de abril, para definir los contenidos de la nueva o la reformada Constitución santafesina. No se va a reformar todo, se va a reformar una parte vinculada a los derechos y las garantías, otra parte vinculada a la educación, mecanismos de participación ciudadana que se piensan incluir, y se va a reformar también una parte que hace al núcleo duro del poder, ¿no? El funcionamiento del poder legislativo, judicial, ejecutivo. No es nada menor hacia dónde apunta la reforma. Quedémonos en la cuestión legislativa, porque ahí se vienen varias reformas. Bien, primero decir que yo siempre digo que la reforma constitucional es una reforma electoral, y que en Santa Fe no hay reforma electoral profunda sin reforma constitucional, es decir, van de la mano, porque la Constitución también tiene en su núcleo duro la forma, lo que se llama la fórmula electoral, ¿no? La forma en la que se distribuyen los votos en bancas, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores. Y vale también la pena plantear que esa fue la gran traba que impidió que desde el retorno de la democracia a esta parte, que hubo incluso desde la década del 90, en todas las oleadas reformistas y post-reforma del 94, siempre hubo proyectos, tanto dentro del legislativo como de los propios ejecutivos. Recordemos los discursos de apertura de sesión de Obey, de Reutemann, de Wiener, de Lifchitz, de Bonfatti, el tema del propio Perotti. La reforma constitucional aparecía como una necesidad siempre, y sin embargo había un fuerte obstáculo que tiene que ver con el problema de la reelección del gobernador, que sigue siendo un problema a solucionar por los nuevos convencionales, y el otro gran tema, traba, obstáculo, era el Senado, que históricamente se ha negado a reformarse a sí mismo, sí, ¿no? A dejar de lado ese lugar
si se quiere, encumbrado o aristocrático, propia de la figura de los senadores desde la época de la República Romana hasta esta parte, que obstaculizaba la discusión y la viabilidad. Cuando había habido medias sanciones de la ley de necesidad de la reforma en la Cámara de Diputados, sabemos que esto se veía obstaculizado y trabado en el Senado. El Senado no se va a tocar. El Senado no se puede tocar en lo que tiene que ver con la elección de un senador por departamento. Tampoco se va a modificar lo que sería la organización territorial para elegir senadores, porque perfectamente, cuando discutíamos unicameralidad en la oleada de achicamiento del Estado, donde muchas provincias, más de la mitad de las provincias argentinas, pusieron en discusión y avanzaron hacia la unicameralidad, con el argumento de la reducción de costos, de hacerlo más eficiente, de la celeridad del trámite legislativo. Otra cosa que discutíamos era no solo el pasar a la unicameralidad, sino en repensar la forma en la que organizamos el territorio para elegir los senadores. ¿Con qué intención? El sistema de circunscripción uninominal que utilizamos para elegir senadores es un sistema mayoritario con un sesgo bastante autoritario. ¿Por qué? Porque el que gana por un voto se lleva todo, no da lugar a fuerzas minoritarias o disidentes y tampoco habilita la cuestión paritaria o los cupos femeninos en su momento. Entonces hemos tenido un Senado hasta ahora bastante avejentado. En la última elección esto se renovó por suerte bastante, y un Senado masculino. Una opción hubiera sido, nosotros en la provincia tenemos nodos, perfectamente podríamos haber hecho el esquema nacional de 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y en vez de pensar en 19 departamentos, pensar en 5 nodos, por ejemplo, para elegir senadores, donde hubiese una representación territorial, pensando en la naturaleza de otra estructura administrativa que hoy es más eficiente que la referencia al departamento. Entonces, ahí, Lourdes, aclaremos también que cuando se presentan los senadores departamentales no hay prácticamente representación femenina más allá de una elección por el voto popular, porque las listas mayoritariamente y partidariamente la encabezan los varones. La mujer queda como la suplente en caso de que el varón se vaya, con lo cual aún es más difícil todavía que haya una mujer dentro del Senado. Claro, porque gana uno, se elige uno, entonces ese uno históricamente ha sido masculino. En algunos casos, me acuerdo Patricia Sandós, salvo algunas excepciones de mujeres que han pasado por el Senado. Bueno, hoy un Senado también presidido por una mujer, y creo que las mujeres en su rol de vicegobernadoras han marcado una impronta de oxigenación en el Senado, y bueno, eso es digno de celebrar. Pero en sí, esto que hoy se está planteando en la agenda mediática y en la agenda electoral y de campaña, donde muchos candidatos están proponiendo la eliminación del Senado o el pasaje hacia la unicameralidad, lo cierto es que esto no va a ser factible en esta reforma constitucional. Es decir, si quieren eliminar el Senado o modificar el método de selección de los senadores, van a tener que conseguir mayorías en ambas cámaras y propiciar una nueva reforma de la Constitución, que no es esta que se está llevando adelante, digamos, cuyo proceso reformista ya está iniciado. Sí se va a modificar el tema de la reelección, ¿no? No solamente de senadores, sino de diputados y del resto de las categorías. Bueno, en el caso del Senado hay senadores que hace más de 20 años que son legislador de ese territorio tipo patrón de estancia, ¿no? ¿Eso se va a terminar? A ver, el hecho de que se ponga fin a las reelecciones indefinidas hace que algunos que están sentados en sus bancas desde el siglo pasado. Yo me tomé el trabajo de buscarlo. No van a, quizá con esta constitución se queden un periodo más, pero después no van a poder renovar más de 2 veces sus bancas. Y esto, bueno, la alternancia me parece que es un síntoma de salud del sistema democrático y que es necesario, porque si no se vuelve endogámica y una burbuja autorreferencial donde solamente se escuchan y se conocen los que están adentro. Así que la alternancia, tanto en el Senado, fundamentalmente en el Senado, pero también en la Cámara de Diputados y también a nivel de los espacios locales, me parece saludable, porque esto permite renovar las clases dirigentes, habilitar y motivar
a que nuevas generaciones también crezcan dentro de los espacios político-partidarios. Elecciones, ¿cuántas posibilidades para los cargos? ¿Cuántas crees que se deben dar? Para mí es una elección y una reelección. Una reelección. Eso sería lógico. A ver, si alguien ha hecho una excelente gestión, que tuviese la posibilidad de volver a la banca o de volver al Ejecutivo, pero con un espacio de un intervalo, de un periodo de gestión o legislativo en el medio, que en nuestro caso sería de 4 años. Bueno, aquí se mete la política, ¿no? Porque el gobernador no tiene, en nuestra provincia el gobernador no tiene posibilidad de reelección, eso se va a debatir. La cuestión es si es una reelección que puede aplicarse para un gobernador que ya juró por una constitución o se le va a dar esa chance si se aprueba para este turno electoral. Bueno, eso ha sido siempre el gran problema, la gran duda. Recordemos la discusión, incluso cuando decíamos hace un rato, ¿no? El ingeniero Lifchitz tuvo su media sanción. Siempre fue la gran pregunta a los gobernadores si ellos iban a, digamos, a postularse o a propiciar una reelección. Y creo que la gran respuesta acá está en la naturaleza de la convención reformadora. Para mí tiene que ser la convención reformadora a la cual uno le da ese poder constituyente, en este caso derivado, para definir si quiere que el gobernador pueda ser reelecto o no. Más allá de que haya jurado por la constitución que se está yendo. Algunos candidatos dicen que es una reforma a la medida del gobernador, pensando en esto, ¿no? De la reelección. ¿Es así? A ver, si a medida del gobernador es su reelección, hubiera sido medida de cualquiera de los gobernadores. No es porque sea una reforma a medida de Maximiliano Puyar o de Gisela Scalia. Me parece que es una propuesta legítima, una propuesta que no desentona con el orden institucional comparado en las provincias argentinas. Y que al mismo tiempo me parece que tiene que ver con lo que llamamos el accountability electoral, ¿no? Es un momento, la elección es un momento de rendición de cuentas. Entonces, me parece que es un incentivo para el gobernador en curso que sepa que puede ser reelecto. ¿Por qué? Porque tiene que estar en ejercicio y haciendo bien las cosas hasta el 10 de diciembre que se podría ir o no irse. Si no, está este fenómeno que nosotros llamamos del pato rengo, que encima en Santa Fe con elecciones tempranas, donde en junio ya sabemos quién va a ser el gobernador a partir de diciembre, que bueno, que el último año de gestión es prácticamente un gobernador ficticio y un gobernador con poder real que va a ser el entrante en el próximo periodo. Así que en ese sentido me parece que no estaría mal, y no estaría mal que la convención le otorgue al gobernador en turno la reelección. Obviamente esto va a depender de a quienes elijamos convencionales y de la construcción de consensos que el partido o la coalición de gobierno sepa construir con otras fuerzas políticas. Varias cuestiones electorales. Voto joven se va a consagrar a los 16 años. Este año tuvimos grandes discusiones en la provincia. ¿Va a quedar a los 16 años y no a los 18? A ver, acá hay una discusión que viene de la mano, que la traigo en términos genéricos de la Constitución. Para mí, una Constitución excesivamente reglamentarista o hiperreglamentarista que todo lo defina, es una Constitución que, como te decía al inicio, también va a atar de manos a futuras generaciones para pensar en otros órdenes institucionales, ¿no? Me parece que aquellas cosas que se pueden regular por la vía legislativa, está bueno que así se hagan. ¿Por qué pensamos el voto a los 16 años? Algo que cuando discutíamos reforma constitucional hace 20 años no se nos hubiese ocurrido. ¿Por qué? Porque hubo una movida que respondía a un clima de época a nivel nacional que instauró el voto joven. Y eso generó un problema incluso administrativo en los procesos electorales, de que teníamos un padrón para la elección nacional, un padrón para la elección provincial, como tenemos un padrón para la elección de extranjeros que votan en unas jurisdicciones y en otras no. Entonces, operativamente,
o la gran pregunta era si le estamos otorgando al joven de 16, 17 años un derecho para elegir presidente, ¿cómo no le vamos a dar ese mismo derecho para elegir lo más cercano que tiene, que es un intendente o los concejales, o en este caso los legisladores y gobierno provincial? Entonces, creo que se va a consagrar, pero ¿por qué? Porque la reforma se está dando en este momento. Estaría bueno, la ley de necesidad de reforma no dice exactamente voto a los 16, dice poner en discusión la edad en relación al derecho de sufragio, y me parece que estaría bueno que la redacción deje abierta la puerta a modificaciones por la vía legislativa. Voto joven, ficha limpia, nuevos mecanismos de participación ciudadana vinculadas a las nuevas tecnologías. Hay un gran desafío para pensar en una constitución del futuro. ¿Ficha limpia tiene que estar dentro de la Constitución? A ver, me parece que ficha limpia ya es como una marca, ¿no? Con todo el contenido que tiene la ley hoy de ficha limpia. Me parece que como tenemos ley de ficha limpia vigente, está bueno que los valores o los ideales que promueve la ficha limpia estén plasmados en la Constitución, que vienen de la mano con poner fin a privilegios, a fueros, a la posibilidad del juicio político para todos los cargos. Me parece que tiene que ver con todo ese espíritu que la nueva Constitución debería reflejar. No sé si pondría la categoría ficha limpia en un texto constitucional, porque me parece nuevamente que puede circunscribir a la idea que hoy tenemos de ficha limpia, sino a la idea de que dentro de los requisitos, además de la idoneidad, de las edades y del género en este caso, para acceder a los cargos públicos, debería haber un requisito ligado al no tener causas judiciales con sentencia firme. La idea de la reforma también es incluir cuestiones que hoy no están, más modernas también, que están incluidas en la Constitución Nacional, o mecanismos de participación ciudadana que hoy conocemos, pero que no están consagradas en nuestra Constitución. ¿Eso es positivo para la ciudadanía? ¿Sirve? ¿No es necesario que esté en la Constitución? Para mí es importante que esté nuevamente consagrada la posibilidad o la institucionalización de mecanismos de democracia semidirecta. Ahora, esos mecanismos de democracia semidirecta como consulta popular, iniciativa popular, ligado a la vieja idea del referéndum o el plebiscito que teníamos anteriormente y que se consagran con la reforma del 94, vos pensás que están pensados para una realidad de 30 años atrás. Hoy, esas iniciativas, que sí es necesario que sean posibilidad, tanto articularlas desde el Estado hacia la ciudadanía, como en su momento quiso hacer el exgobernador Lifchitz, consultando si los santafesinos y santafesinas queríamos reforma constitucional o no, y no estaba dada la estructura burocrática, institucional o reglamentaria para llevarla adelante, lo cual fue un problema, la falta de ese instituto a nivel provincial. Pero vos pensás hoy que la forma en la que el Estado le puede consultar a la ciudadanía ya no tiene nada que ver con las leyes que actualmente rigen de las formalidades burocráticas de junta de firmas. Hoy las aplicaciones, una consulta virtual, desde una app donde uno tiene un usuario municipal, uno tiene un usuario para acceder a la página de la provincia y uno tiene un usuario de Mi Argentina, perfectamente uno podría, día por medio, consultarle a los ciudadanos qué quieren hacer con determinada cuestión. Yo pienso en lo siguiente, ¿no? Porque si no son vinculantes, es decir, que no tienen un real impacto en aquel que tiene que tomar o aquella que tiene que tomar una decisión política, queda como letra de agua, ¿no? Bueno, pero eso creo que debería, sí, se puede plasmar como un artículo de la Constitución planteando que cuando hay una consulta popular que logra determinadas mayorías, eso se consagre como ley, como política pública, como orden vigente. Pero bueno, me parece que hoy, nuevamente, los convencionales del 62 pudieron diseñar una constitución que todavía resulta hasta en algunos puntos moderna y progresista 63 años después. El gran desafío para estos convencionales es pensar una constitución que no responda a las tecnologías, al clima de época y a la realidad solo del hoy, sino que tenga la capacidad de pensarse como un plan estratégico de aquí a los próximos 60 años. Pues no sabemos si en los próximos 60 las van a poder modificar. Entonces,
toda la forma en la que esté redactada o la que esté planteada la nueva Constitución tiene que salir de los paradigmas y de los parámetros actuales de los cuales pensamos la realidad y pensar la educación digital, el género, incluso una pregunta, la cuestión paritaria, ¿sí? En pensar en forma binaria hombre-mujer, ¿no podrá quedar en forma anacrónica de aquí a 15 años, 20? La forma en la que pensamos la familia, ¿sí? Con las nuevas tecnologías, con las nuevas metodologías, los nuevos formatos, la inseminación artificial, la clonación, no sé. Es necesario que pensemos una constitución no para la Santa Fe del 2025, sino para la Santa Fe dentro de próximos 50 años. Eso creo que es el gran desafío y por eso es importante que, más allá de quienes sean electos convencionales constituyentes, se sirvan una vez electos, dado que de aquí al 13 de abril tenemos muy poquito tiempo, que se generen las instancias de que esos convencionales, que son los que van a tomar la decisión sobre cuál va a ser el contrato social, el marco de regulación que nos va a regir de aquí en adelante, que se sienten con especialistas en cada uno de estos temas, que conozcan de medio ambiente, de tecnología, de educación, de niñez, de salud, de energías renovables. ¿Por qué? Porque todos esos son temas que no pueden quedar afuera de la agenda, y saber que es una reforma que, si bien es una reforma política, también es una reforma en lo que hace a los derechos y garantías, que va a ser la herramienta que el ciudadano santafesino va a poder presentar ante el Estado para reclamar derechos, y eso también para tener una vida mejor, en el sentido de que haya algo de esta nueva Constitución que tenga impacto en la vida de cada uno de los que habitan esta provincia. Gracias, Lourdes. Un placer.